El Ministerio para la Enseñanza de la Palabra de Dios presenta al maestro Mario Barroso con una palabra de Dios para su iglesia hoy. Mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Bendecidos, ¿verdad? Con victoria. Habemos un grupo pequeño. De todas maneras, yo siempre he creído que el Señor las enseñanzas más profundas que dio, que encontramos en las Escrituras, se las dio a los grupos más pequeños. Y yo no tengo reparo ni problemas en que la enseñanza se dé a un grupo pequeño. He tenido la experiencia de estar en este lugar con 2 personas y dar la enseñanza a 2 personas. Y ha sido un tiempo glorioso cuando lo hemos hecho así. Cuando el Señor Jesucristo estaba en una oportunidad, vino un varón, un sacerdote de los escribas y de los fariseos, Nicodemo, escondido entre la noche, se fue acercando hasta llegar a Jesús y lo abordó para preguntarle qué necesitaba hacer para él entrar al reino de los cielos. Y allí yo creo que fue donde el Señor dio la enseñanza más grande que haya podido dar en todo su ministerio terrenal, la enseñanza del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Y se la dio a un hombre que vino a él escondido entre la noche. Tremendo, ¿no? ¿Qué enseñanza? Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y hay mucha gente, aún dentro del pueblo cristiano, que los vemos codearse con nosotros, relacionados con nosotros y todo eso, y sin embargo no han nacido de nuevo. ¿Cuánta gente hay dentro del pueblo cristiano que nacieron de hogares cristianos, de padres cristianos, aún de pastores cristianos, y nunca han abierto su corazón al Señor para nacer de nuevo? No han nacido de nuevo. Y es necesario que toda persona nazca de nuevo, nazca en el Señor. Tiene que abrirle su corazón al Señor. Ahora, Jesús esa enseñanza la dio a un hombre que vino a él escondido entre la noche. Tremendo, ¿no? Nicodemo. Entonces, bueno, lamentablemente, por causa del tiempo que estamos viviendo, las ferias, mucha gente en este tiempo está trabajando, están tratando de ganarse los churupitos, de comprarle los estrenos a los muchachos, los juguetes a los otros, y quieren arreglar la casa, tantos afanes que surgen en estos días festivos. Pero bueno, ya que estamos nosotros acá, yo creo que podemos aprovechar el tiempo y tener una breve reflexión en la palabra de Dios y salir de aquí aprovechados. ¿Les parece? Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por tu amor a nosotros. Gracias, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo y hacernos tus hijos, porque ya nos conocías y nos amaste. Hoy estamos acá, Señor, después de todo este tiempo en la eternidad. Estamos acá reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Estamos tan agradecidos de ti, Señor, de la obra que has hecho en cada uno de nosotros al darnos ese nuevo nacimiento del que hablaste a Nicodemo, Jesús. Y te damos gracias porque hoy nosotros como hijos de Dios nos reunimos, nos congregamos en tu nombre para glorificarte, para aprender, para conocerte. Y yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que en esta hora, cuando vamos a tener esta breve reflexión, nos hables por tu Espíritu Santo de una manera muy especial a este grupo de tus hijos que te aman, que se ha acercado. Háblale, Señor, y permite que todos podamos salir de acá llevando una nueva perspectiva de esta vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Antes de compartirle de lo que venimos tratando en Cristología, permítame brevemente hablar de algunas cosas. Debo hacerlo, el Espíritu me inquieta
a ello. Se acercan días difíciles para el pueblo de Venezuela. Y una de las cosas que Dios desea de nosotros, su pueblo, es que estemos apercibidos de eso. Una de las cosas que Dios nos ha pedido hacer es que nos protejamos los unos a los otros con nuestras oraciones, con nuestra intercesión. Cubrámonos, todos orando los unos por los otros. Este es un tiempo en el que el pueblo de Dios debe estar alerta, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sabemos por el Espíritu de Dios que vienen cambios rotundos, vienen cambios radicales para nuestro país, en donde el reino de los cielos va a tomar control de las cosas en este país, donde Dios va a gobernar a este país, no los hombres, ni de un bando ni del otro bando, sino que Dios va a empezar a dictar directrices. Y yo sé que el diablo no está contento de que Dios se ocupe de estas cosas. A él no le parece de ninguna manera que Dios tome control de las cosas. Él quiere seguir teniendo el control. En Venezuela, lamentablemente, se ha introducido mucha brujería, mucho espiritismo, mucha santería, muchas cosas contrarias. Ha cogido mucho auge esto, desde las más altas esferas. Y déjeme decirle, para que estemos claros, y no piense que yo estoy diciendo esto porque estoy hablando en contra de algún partido político en particular, sino que desde muchos años atrás, nosotros hemos conocido que los gobernantes de las diferentes toldas políticas se han dado a la tarea de visitar Sorte, por ejemplo, para recibir instrucción, recibir orientación o cualquier cosa de parte de estos brujos que allí se dejan utilizar como sacerdotes de Satanás. Muchos gobernantes de nuestro país, de las diferentes toldas políticas, se han visto allí en ese lugar. El gobierno actual igualmente también ha caído en este extremo. Y muchos hombres que han estado gobernando al país nuestro, Venezuela, han caído en esta abominación que Dios aborrece. Entonces nosotros debemos estar apercibidos de esto, alertas, y estar orando y cubriéndonos, porque el diablo no va a querer soltar lo que tiene ahorita en su poder, en sus manos. Hay hombres que están siendo gobernados por Satanás y están siendo utilizados como instrumentos suyos sobre Venezuela. Pero Dios ha hablado de que Venezuela es un país al que Él escogió y a través del cual Él va a llevar mucho pueblo a muchas partes del mundo para hacer cosas grandes y maravillosas. Hemos visto visiones, hemos recibido palabra profética de parte de Dios, en donde nosotros, el pueblo cristiano en Venezuela, surgimos como un volcán en erupción, cuya lava se va a extender, a expandir, desde Maracaibo a los estados de Venezuela, a toda Venezuela, fuera de Venezuela, y hemos visto como un semillero brotando, creciendo, multiplicándose, yendo a muchos lugares. Y el diablo no está contento con esto. El ataque es feroz. Pero seguramente usted entenderá que la situación que se está viviendo en el país está bastante tensa. Muchos están previendo que dentro de poco van a ocurrir cosas fuertes, terribles acá. Ya hay tanquetas en las calles, ya se están resguardando algunos lugares estratégicos, y no se extrañe de esto, puede ocurrir cualquier cosa. Ya hemos visto algunos conatos de violencia en diferentes lugares por causa de saqueos, etc. Esto se va a acentuar. Dentro de poco habrá mucha gente sin trabajo, porque muchas empresas están cerrando, muchas empresas se están yendo del país, mucha gente está quedando sin trabajo, muchos lugares están quedando sin aquellos productos que el pueblo de Venezuela necesita para su sustento, etc. Se están agotando, no hay existencia.
El gobierno promete que, bueno, habrá abastecimiento y todo eso. Nosotros sabemos que todos los gobiernos hacen lo mismo y caen en lo mismo. A nosotros nos importa es lo que hemos venido hablando. Somos el reino de los cielos aquí en la tierra. No somos ni de este bando ni de aquel bando. Al menos yo no lo soy. Porque yo he visto a los unos y a los otros caer en el mismo error, entregándole su vida a la brujería, al satanismo, para lograr tener así el control de las cosas. Pero nosotros no somos de aquí, no somos del mundo, somos de arriba, de la patria celestial. Nosotros somos de Dios, del reino celestial, y estamos aquí es para extender los dominios del reino de los cielos aquí en la tierra. Lo que sí debemos tener es mucho cuidado de no ser fanáticos o no caer en los extremos en que va a caer mucha gente. Probablemente pronto comiencen a suceder cosas que van a ser lamentables y ojalá y eso se pueda evitar y no ocurra. Pero por los vientos que soplan podemos determinar, podemos detectar que probablemente sí van a ocurrir cosas. Probablemente sí van a ocurrir cosas, ¿sí? Que estas cosas no nos agarren desapercibidos a nosotros. Y hermanos, no estamos llamados a estar en esos alborotos. Nosotros hagamos nuestro trabajo que es espiritual. No estar en esos lugares donde se van a formar estos conatos de violencia, agresividad y cosas. Nosotros no estamos llamados a eso. Somos el pueblo de Dios. Nosotros no somos ni de este hombre ni de aquel hombre. Nosotros somos del que está arriba, de Jesucristo. A Él nosotros nos debemos. Amén. Los que tienen el poder no quieren soltarlo. Los que no tienen el poder quieren arrebatarlo. Y eso es una pugna. Ahora, lo que ellos no saben es que quienes verdaderamente tienen el poder, el verdadero poder, es la iglesia del Señor. Aquella que tiene entendimiento de las cosas de Dios. Porque hay mucho pueblo de Dios que lamentablemente todavía no entienden estas cosas y están sumergidos en la ignorancia y son presas, son prisioneros, esclavos de hombres. Y nosotros no estamos llamados a ser esclavos de hombres. Nosotros somos verdaderamente libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no para ser esclavos ya de Satanás ni de ningún instrumento de Satanás, sino para ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo sobre la tierra. Entonces, hermano mío, hermana mía, nuestro trabajo ahora consiste en hacer lo que el Señor nos está mandando que hagamos. Hablemos a todos. Va a llegar un momento, y yo he visto esto. Escúcheme lo que le voy a decir. El próximo año va a ser un año de un crecimiento explosivo para la iglesia del Señor. Muchos locales gigantescos en donde han estado funcionando comercios, industrias, van a quedar vacíos. Muchos locales van a quedar vacíos, allí abandonados, porque sus dueños se están yendo del país. Yo recientemente escuché de un hermano, amigo mío, que tiene su negocio de venta de ropas y zapatos y esas cosas, y les llegaron los emisarios del gobierno, que tienen autoridad por el gobierno, y le dijeron: desde hoy tú vas a vender toda la existencia de ropa, de zapatos que tienes en tu almacén al 50%. Pero es que eso no es así. Yo tengo facturas, no importa que tengas las facturas, ni al precio que compraste, ni los gastos que tengas, no importa. Tú vas a vender al 50%. Pero mire, si yo vendo al 50%, me voy a quiebra. Vas a vender al 50%, te confiscamos y la vendemos nosotros. Punto, pues. Entonces él dijo: bueno, vamos a vender al 50%, pero voy a vender en efectivo, sin puntos de venta, porque los puntos de venta tienen que pagar impuestos. Eliminamos los puntos, vendo en efectivo al 50% y luego me tocará irme del país, porque ¿cómo trabajo yo así? Pues te quitamos los puntos de venta, no pagas impuestos, vendes al 50% y te vas del país. Así le dijeron, y así
Le están diciendo a mucha gente. Eso claramente nos deja a nosotros entrever lo que viene. Muchos negocios cerrados. Mucha gente sin trabajo, desesperadas. Mucha gente yéndose. Ahora, el pueblo cristiano va a hacerse de muchos de esos locales vacíos y se van a llenar de la gente que va a venir al Señor, que va a creer, que desesperados van a buscar de alguien que les pueda ayudar en ese conflicto, donde no se consigue nada, donde hay escasez, donde no hayan qué comer, donde no hayan cómo comprar porque no hay dinero, porque la delincuencia se va a desatar, en fin. Hermanos, y nosotros debemos estar orando al Señor para que nos dé sabiduría de cómo es que nosotros vamos a encaminarnos en adelante. Con mucha sabiduría nosotros sepamos cómo tomar decisiones. Con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con mucho tacto. Miren, hermanos, espero que todos ustedes aquí presentes ya entiendan, tengan claro que ustedes no son ni de un bando ni del otro, que ustedes son cristianos y su líder se llama Jesucristo, el supremo, verdadero que hay sobre la tierra se llama Jesucristo. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el supremo, Él está vivo. Porque si buscamos la tumba de aquel que murió, a quien llaman supremo, vamos a encontrar que ya su carne está deshecha porque se lo están comiendo los gusanos. O se lo comieron ya, o quedará algo de ropa tal vez. Pero si usted va a la tumba de Jesucristo, va a encontrar que está vacía. ¿Sí? Está vacía porque al tercer día Él resucitó y vive. Gloria al Señor, y vive. Él es el supremo, el único, el verdadero. Dios verdadero, el supremo es Jesucristo. Y usted no es ni del uno ni del otro, usted es de Cristo. Amén. Entonces, mi hermano, yo he sentido de parte del Señor en esta tarde hablarle brevemente estas cosas. Vienen unas elecciones ya pronto, en 2 semanas estamos nosotros yendo a las urnas a depositar nuestro voto. Hágalo con sabiduría, pídale a Dios que le dé dirección, que le dé sabiduría por quién ha de votar. Por el que usted quiera, solamente que entienda que usted no es político en el sentido de que es participante de las tornas de hombres que quieren gobernar a la manera del hombre como instrumentos de Satanás este pueblo, sino que usted va a votar porque es su deber y usted debe votar y lo va a hacer con propiedad, con sabiduría, lo que Dios pone en su corazón, lo que usted sienta. Lo que usted crea que sea lo mejor para Venezuela, ese es su problema. Amén. Hágalo, pero no se meta en alborotos, no se meta en rollos de que aquel, que este dijo que allá que se está formando el pleito, que se están robando las urnas o lo que sea que esté pasando. Usted no se meta en eso, hermano, por favor, en el nombre del Señor. Evite darle lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Como dice el Señor en su palabra, ni deis lugar al diablo. Amén. Entonces, como decíamos el miércoles en la enseñanza anterior, nosotros somos el reino de Dios y en esta tarde yo quisiera compartir un poco para continuar con esta reflexión acerca de la tercera área en la que Jesucristo se desenvolvió como hombre. Ya hemos hablado de que Él manifestó en su vida terrenal las 3 dignidades que hacen de alguien mediador. Entonces nosotros estábamos enemistados con Dios cuando estábamos en el mundo. Éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Jesucristo se hizo hombre, ya lo hemos explicado, y como hombre Él fungió con las 3 dignidades ministeriales para poder mediar entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. ¿Qué cosas hizo Jesús? Se hizo Jesús el profeta. Hablamos ya de eso. El profeta es el que habla a los hombres de parte de Dios. Es el hombre que recibe de Dios la revelación, la palabra que pone en su boca para expresarla a un pueblo. Jesús es el profeta de Dios, el que
habló todo lo que escuchó al Padre, todo lo que vio al Padre. Él es el profeta de Dios. Pero también Él es Jesús, el sacerdote de Dios. El sacerdote es el que media entre los hombres y Dios. El profeta media entre Dios y los hombres, trae palabra de Dios a los hombres. El sacerdote media entre los hombres y Dios, lleva la palabra del hombre ante Dios. Trata de hacer que el hombre y Dios se restablezcan en sus relaciones amistosas. Amén. Pero hoy vamos a hablar un poco de Jesucristo el Rey. Y por eso la reflexión al principio tenía mucho lugar con lo que ahora vamos a hablar. Era muy oportuna esa reflexión, porque mucha gente todavía no termina de entender de que nosotros como pueblo de Dios somos el reino de los cielos aquí en el mundo, aquí en la tierra. Y piensan, creen y actúan como participantes o partidarios de esta tolda o de aquella tolda política. Y se hacen a veces fanáticos acérrimos de esa posición. Pero usted como cristiano, como hijo de Dios, debería tener una posición más clara de lo que nosotros somos aquí en este mundo. Somos reyes y sacerdotes, señores de la tierra, para reinar como reyes en Cristo Jesús sobre las naciones. Y eso lo debemos ir practicando ya. Va a llegar un momento cuando el Señor Jesucristo lo disponga en el tiempo, según lo que ya Él tiene determinado y cortado, en que el trono de los cielos, el trono de nuestro Dios se va a establecer aquí en la tierra. Y muchos tronos alrededor del suyo, donde nos vamos a sentar todos nosotros, los santos varones y varonas de Dios, reyes y sacerdotes de Dios. Y Jesucristo se hará venir y Él vendrá ante la presencia del Padre y públicamente en este mundo, ante todas las naciones, será ungido por Dios. Y Él se sentará como Rey y Señor literalmente sobre las naciones. Y dice Daniel en el capítulo 7 que Él le entregará el reino a todos sus hijos, al pueblo que le ha seguido, a usted y a mí, amado hermano. Literalmente. Pero ahora que somos un organismo con Dios y que nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que somos gente que Dios capacitó con todo su poder, con toda su autoridad para ejercer dominio y señorío sobre la tierra, se supone que nosotros debemos manifestar la gloria de Dios en esta tierra. La gloria postrera de la casa del Señor debe ser mayor que la primera. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo. El proverbista escribió que la gloria en nosotros debe ir en aumento, como la aurora, hasta que el día es perfecto. Y todos nosotros deberíamos ya ir ejercitándonos en este reinado. Les voy a contar una experiencia que mi esposa Carmen y yo vivimos en cierta ocasión, cuando vivíamos en un lugar en los Aticos por arriba, al lado de un liceo. Allí en ese liceo, Luis Hurtado, si no me equivoco, ¿verdad, mija? Bueno, una cantidad de jóvenes, estudiantes, y cerca había otro liceo. A cada momento, semanalmente por lo menos, sucedía que aquel liceo venían contra este liceo y comenzaban a tirarse botellas y piedras y a partirse, y era terrible. Cuando esto ocurría, que nosotros estábamos allí, mi esposa y yo nos levantamos y tomábamos control como reyes, como señores, y con autoridad. Nosotros le hablábamos a los demonios que estaban instando a esos jóvenes a maltratarse, a dañarse de esa manera, y les decíamos: en el nombre de Jesucristo les paralizamos. Ahora mismo dejan a esos muchachos y se van. Y de repente salían gritando despavoridos sin saber qué estaba pasando y salían corriendo. Y cesaban inmediatamente las piedras y las botellas y todo eso. Experiencia que hemos vivido. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que se están peleando una trifulca y sin acercarnos a ellos, sin tocarlos, hemos tomado autoridad y decimos: en el nombre de Jesús, suelten a esos hombres, déjenlos, arranquen de aquí? Y enseguida se apaciguan.
y enseguida se calman porque estamos ejerciendo autoridad. Pero el problema es que mucho pueblo de Dios no sabe que estamos acá para hacer eso, para reinar, para enseñorear, para tomar dominio, control, señorío. Y en estos tiempos que se aproximan, según Dios ha venido anunciando, estamos llamados a tomar control, dominio, señorío sobre toda situación. Cuando usted ve algo, usted tome control, tome dominio allí, señorío, ejerza autoridad. Tiene el poder de Dios. Le explico brevemente otra vez. Cuando una persona, un policía, un soldado, es investido de autoridad por la nación, se le da un uniforme y se le da una autoridad, ¿verdad? De parte del gobierno de su nación. Ok, tiene la vestimenta que dice que él es autoridad. Se le dio una autoridad. Pero la nación le da aparte a esa persona también un poder para que haga valer esa autoridad. Le da una pistola 9 milímetros o le da un fusil. Entonces, cuando se para y alguien está infringiendo la ley y este le dice, detente, porque yo soy la autoridad, y no le hace caso, entonces dice, detente. Esa pistola o ese fusil es un poder que la nación le da a esa persona, a ese instrumento de justicia, para hacer valer su autoridad. Pues nosotros, como reyes y sacerdotes, reyes y señores sobre la tierra, hemos recibido de Dios autoridad en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero también Él nos ha dotado de un poder para hacer valer esa autoridad. El poder está en nosotros. La palabra que nosotros lanzamos en el nombre de Jesucristo es poderosa para traer a la existencia aquello que nosotros declaramos. Si creyereis, diréis a esta montaña, quítate y pásate a la mar, y os obedecerá. Ahora, la fe que nosotros necesitamos para hacer esto debe ser una fe tan chiquitica como un grano de mostaza. ¿Cuántos han visto un grano de mostaza? Es una semilla casi microscópica, casi microscópica. Es suficiente ese tamaño de fe, como una semillita de mostaza. Es más que suficiente para decir una palabra de autoridad, y con el poder que Dios nos ha dotado, una montaña que pueden ser problemas financieros, enfermedades, de lo que sea, y ordenarle que se desarraigue y se vaya a lo profundo de la mar. Y dice el Señor, nos obedecerá. Nos obedecerá. ¿Por qué clamas a mí? ¿Lo recuerdan? Allá en Éxodo 14. ¿Por qué clamas a mí? Le dice el Señor a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara hacia el mar y divídelo. Ya tenía la autoridad, tenía el poder, hazlo. Ya yo les he explicado, hermanos, que hay un tiempo en el que nosotros actuamos como niños, ¿verdad? Pero en la medida que vamos creciendo por la palabra que estamos recibiendo, ya nosotros debemos dejar lo que es de niños y comenzar a actuar como adultos. Cuando ya somos adultos, ya nosotros actuamos en un nivel diferente. Tenemos que dejar lo que es de niños y como adultos hacer lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Amén. Usted le dice a un niño, a un bebé, mijo, tenemos un problema en la casa, no hay alimentos, no hay dinero para comprarlo, ¿qué vamos a hacer? Lo más que puede hacer es subir los hombros y decirle así, no sé. Pero cuando usted es adulto y hay un problema en la casa de desabastecimiento, no hay alimentos, no hay dinero, usted actuaría como ese niño. Usted levantaría los hombros y diría, no sé. No. ¿Usted qué hace? Algunos se van a un extremo. Yo he conocido gente que dice, yo no voy a dejar morir de hambre a mis hijos. Y van, y si ven a una mujer por allí con una cadena de oro, se la arrebatan y salen corriendo. Van a resolver como sea. Algunos lo hacen. En este tiempo muchos lo están haciendo así. Pero nosotros vamos a la calle, bueno, vamos a ver qué se atraviesa por allí. Vamos a ver de qué manera consigo algún dinero haciendo algún trabajo. Limpiando un monte,
pare usted de contar las miles de cosas. Señora, quiere pintar la casa, trabajo de plomería o lo que sea. Pero buscamos, resolvemos, ¿verdad? Cuando ya somos adultos, hacemos así. Bueno, en el Señor, hermanos, estamos llamados a actuar como adultos, tomar decisiones coherentes con la posición o nivel en que nosotros estamos. Gloria al Señor. Les voy a invitar a que abran en Juan capítulo 5, versículo 19. Estoy en la página 10 de la guía sobre simiente, Cristología. El versículo 5, verso 19 de San Juan dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Les decía yo el sábado anterior, en la enseñanza anterior, les decía yo que esto que se dice aquí es un principio, es una ley. Aquí se está hablando de la persona de Jesucristo, que dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Yo pregunto, ¿somos nosotros también hijos que deben hacer los hijos lo que aprenden de los padres? El hijo siempre hace lo que aprende de los padres. El hijo siempre tiende a imitar a su padre. El héroe de los hijos suele ser su padre. En el caso de Jesucristo, todo lo que Él hizo y todo lo que Él enseñó fue lo que aprendió de su Padre. Pero nosotros somos hijos también. Ahora, ¿qué dice la palabra para nosotros en este caso? Si usted lee en Efesios 5:1, ¿qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién le dice eso el apóstol Pablo por el Espíritu? A todo el pueblo de Dios, a usted y a mí. Ser, ¿a qué le suena a usted esa palabra allí? A una orden. A una orden, es imperativo, como dice mi hermana Zaira. Es una orden. Sed pues. Usted está llamado por obligación, por derecho, por principio, a ser imitador de Dios. Hermano, de Dios. Sí, de Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de Él. También estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Somos amados por Dios, sí o no? ¿Amamos nosotros a Dios, sí o no? Todo aquel que ama a su Padre quiere agradar a su Padre. Nosotros queremos agradar a nuestro Padre y estamos llamados a agradarle haciendo ¿qué cosa? Lo que Él hace. ¿Qué hace Dios? Dios envió a su Hijo al mundo a salvar lo que se había perdido. Ya lo hemos dicho aquí. Pues usted ha sido también enviado por Dios al mundo para salvar lo que se había perdido. En un sentido, ya el sacrificio está hecho. Cristo lo realizó en la cruz del Calvario. Pero como hijos aquí en la tierra estamos llamados a imitar a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Andar en este mundo haciendo las obras que Jesucristo hizo. ¿Cómo dice Juan en su primera carta que anduvo Jesús? Haciendo, ¿qué cosa? Haciendo las obras de Dios y destruyendo las obras del enemigo, las obras del diablo. Amén. Pues nosotros estamos llamados a hacer eso. Tenemos la autoridad y tenemos el poder por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros para hacer las obras de Dios en este mundo. Amén. Mire, hay un versículo más que quiero tocar aquí en el versículo 22 de este mismo capítulo 5 de Efesios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Ese fruto del Espíritu, ¿será que es el fruto del Espíritu Santo de Dios nada más? ¿O es también el fruto del Espíritu Santo nuestro, el que somos nosotros ahora? Usted recuerda que allí mismo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios está enseñando que nosotros en el versículo 13 fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que somos una impresión, somos una imagen y semejanza exacta
de la imagen que Él tiene. Así que cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, todo eso está también en nosotros. Yo les explicaba hace algunos sábados atrás, donde estudiamos Pentateuco, que el Señor Jesucristo recibió la naturaleza genética de su Padre Dios, ¿verdad que sí? Él no fue pecador, como Dios no es pecador. Él vino al mundo y se hizo semejante a los hombres para hacer la voluntad de Dios, que era salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando nosotros creímos y vinimos a Cristo y fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios y el fruto del Espíritu estuvo en nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Dios, al engendrarnos, también imprimió en nosotros la misma naturaleza genética que Él tiene. Eso que nosotros leemos allí en ese capítulo 5, versos 21, 22, eso está en nosotros porque como hijos de Dios heredamos también la genética de nuestro Padre. Espiritualmente hablando, eso está en nosotros. Ya sabemos que tenemos que alcanzar nuestra alma, que nuestra alma tiene que ser salvada también. Tenemos que renovarla, tenemos que traerla al nivel en que está nuestro espíritu, en que está la obra que Dios hizo en nosotros. Amén. Sí, tenemos que lograr traer el alma a ese mismo plano. Como dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sí, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos llamados por Dios a tener, a guardar las obras, a hacer las obras. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús habló, enseñó, lo aprendió de Dios Padre. Bueno, nosotros estamos también siendo enseñados por nuestro Padre. Cada vez que nos reunimos acá, el Espíritu Santo de Dios, que es la unción que el Padre nos dio, quien nos enseña todas las cosas, Él usa el medio, el instrumento que tenga que usar, pero nos está enseñando Dios. Y todo lo que nosotros estamos aprendiendo de Dios, eso es lo que tenemos que ir y llevar afuera para enseñarlo, predicarlo, hacerlo a los hombres. Bien, dice entonces que Cristo se hizo sacerdote entre los hombres y Dios. Y Él se dio como sacrificio vivo, sacrificio para salvarnos, tomar nuestro lugar y salvar lo que se había perdido, para quitar el pecado del mundo. Pero mire una cosa ahora, Jesucristo como rey, vamos a entender algunas cosas aquí. Como rey, Él gobierna todas las naciones. Yo no sé cuántos lo creen. ¿Ustedes creen que Jesucristo es quien reina sobre todas las naciones? Tal vez muchos piensen que no, porque no lo ven. Pero mire, en la mente de Dios es un hecho, así como era un hecho que usted y yo fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, cuando nada existía, cuando Dios no había creado ninguna de las cosas que se ven. Ya en el corazón de Dios usted y yo existíamos. Dios nos veía, nos conocía, nos amaba y nos había escogido en Él. Amén. Igualmente, Cristo Jesús es el Rey de toda la tierra. Él es el Señor. Cuando Él resucita y se aparece a sus discípulos, les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Amén. Id. Ahora, ¿quién lo está diciendo? El Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Ahora, a través de nosotros, su cuerpo, su iglesia, Él está reinando sobre la tierra. Pero, lamentable y tristemente, debemos reconocer, es algo que debe producir en nosotros indignación. Mucho pueblo de Dios no ha logrado abrir sus ojos aún, no ha logrado entender esa posición que nosotros tenemos, que somos reyes, que somos señores y que estamos para reinar con Cristo.
sobre la tierra. Y se están yendo en pos de hombres, como escribió Oseas, como escribió Isaías. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo ha sido llevado cautivo por no tener conocimiento. Pero Dios nos está trayendo al conocimiento, porque cuando hay conocimiento, ¿qué pasa? Cuando hay conocimiento, hay libertad. Dijo que Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A cuántos hermanos evangélicos conozco yo, he visto yo, que dicen: yo tengo la verdad? La cargan siempre abajo del sobaco, de las axilas, para decirlo más decentemente. Aquí a los maracuchos en el sobaco. Podrida la Biblia, Dios mío. Eso huele, pero mejor no digo. Pero una orquesta de violines, una sinfónica de violines, no suena tanto como esa que usted puede oler en esas Biblias. Esa verdad que está debajo de las axilas de los cristianos evangélicos no hace libre a nadie. Usted podrá tener la Biblia debajo del brazo, pero esa verdad no hace nada a su favor. Cuando la palabra de Dios hace algo para su liberación es cuando usted la conoce. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Cuándo te hace libre? Cuando conoces la verdad. Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4, lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, escuche, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su luz, mediante el conocimiento, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina. ¿Usted ve? Participantes, koinonos en el griego original, que significa o quiere decir uno que posee conjuntamente con Dios de su misma naturaleza. ¿Cuál? La divina. Nosotros participamos con Dios de la misma naturaleza divina. Por eso es que Jesús dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Somos una sola cosa con Dios. Cuando decimos cosa o se traduce cosa en algunas de las versiones de las escrituras que tenemos, entendemos que lo que se está diciendo: somos un mismo organismo viviente con Dios. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hemos recibido de Dios su genética, su fruto está en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo estamos llamados nosotros a vivir, a imitar a nuestro Padre? Amén. Pero mire ahora, Él es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Ok, ¿cuál es ese nombre? Jesús, dice la gente. No. El nombre que es sobre todo nombre no es Jesús. Ay, hermano Mario, ¿qué dice usted? ¡Qué locura! Pastor Joel, ¡qué locura! Jesús no es el nombre que se le dio a Jesús, que es sobre todo nombre. No, hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No es Jesús. No, Jesús es el nombre con que nosotros conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jesús es el nombre de identidad de Él. El nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla, es la gloria, la majestad, la autoridad, el poder, el dominio, el señorío que Él tiene gracias a que cumplió todos los requerimientos de Dios para salvar lo que se había perdido. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre, onoma, que es sobre todo nombre, onomazo, para que en el nombre, onoma, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
el nombre que es sobre todo nombre, pudiéramos decir, es la majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que está por encima de todos los cielos, por encima de todas las cosas, de toda la creación. Amén. Pero lo más lindo que yo veo aquí, ojalá que usted lo pueda ver, es que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted y yo, hermanos, somos juntamente con Él reyes, somos juntamente con Él señores. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, pero Él a través de nosotros también se enseñorea sobre toda la creación. Nosotros estamos llamados a eso. Ahora, vamos a mirar algunos pasajes aquí. Busque por favor en Isaías capítulo 9, el versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Gracias, Señor. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Escuche bien esto. Y se llamará su nombre Jesús. El nombre, el onoma. Y se llamará su nombre el onoma. O sea, esa majestad que Dios le dio, que le exaltó hasta lo sumo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Aleluya, qué tremendo. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuál es el nombre que se le dio a él? Bueno, todo eso que leemos aquí. Yo lo resumo en lo que leemos allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Sobre todo nombre. Ahora, su origen real cumplido. Busquen en Lucas 1, versos 31 al 33. Y ahora concebirán, le dice el ángel a María cuando le aparece y le da la noticia de que había sido seleccionada, escogida por Dios. Como bendita entre todas las mujeres, Dios la iba a llenar de su gracia, porque ella iba a parir el Hijo de Dios. Escucha, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Lucas 1, versos 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Su nombre Jesús, su identidad. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O es hijo del Altísimo, del Dios eterno, o es hijo de David. ¿Cómo es la cosa? De los dos. El 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Usted ve? No tendrá fin. Entonces, todo esto que nosotros leemos acá acerca de Jesús como el Rey, para la próxima oportunidad en que nos reunamos como escuela, vamos a continuar este tema, porque es bien interesante cuando nosotros descubrimos cuál es nuestra posición en Cristo, que es el Rey eterno, el Rey que siempre reinará y que reina sobre todas las naciones de la tierra, y nosotros con Él. Vamos a hacerlo, ¿no? Pero gracias a Dios por esto, porque yo creí oportuno que ante los eventos que se aproximan, las cosas que están por venir, usted debe tener algo de entendimiento de estas cosas, para que sepa cuál es su posición correcta en el nombre del Señor. Démele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno.